fin, los taxistas estuvieron un día en paro. Los propietarios de restaurantes, bares y gastrobares han dicho que la administración se ha excedido en las medidas, no ha permitido el diálogo. Sectores del comercio también han protestado. En fin, las grandes superficies también se quejan. Todo el mundo se ha quejado en la parte económica. La gente del comercio informal, los transportadores. Es decir, que el principal tema, después de la pandemia no hay duda que el otro problema es la economía, que puede convertirse en la pandemia de este año, que puede convertirse en la gran tragedia de este año, el manejo económico. Y sobre esto, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo terminó la temporada? Hagamos el análisis correspondiente, doctor Wilson, a partir de la experiencia de su cartera. Bueno, Pedro, esta es una situación que por supuesto nosotros no hemos perdido del radar desde el año inmediatamente anterior. Si bien es cierto, estamos atravesando por una crisis económica, hay que tener absolutamente todo el panorama y todo el bosque en la mente. Por supuesto que cada uno de los sectores tiene su punto de vista desde la orilla del río en donde se encuentre. La crisis económica que tenemos en este momento en la ciudad ha dejado casi 19.000 desempleados. Ya tenemos el último informe del DANE que justamente se presentó el día viernes de la semana inmediatamente anterior, en donde Tunja tiene una tasa de desempleo del 19.7%. Hemos venido recuperando algunos puntos a medida que se va reactivando la economía de la ciudad. Recordemos que casi en el mes de octubre, noviembre ya teníamos el aparato productivo casi que al 98% ya funcionando, operando con unas medidas que nos permitían tener una reactivación económica estable, pero sin dejar y sin perder de vista la situación de salud por la cual estábamos atravesando. Por eso, en la medida en que las condiciones de salud de la ciudad nos lo permitieran, podíamos empezar a tomar algunas medidas menos restrictivas que a la postre pues repercutieran en el cuidado, en la protección del empleo que ya se encuentra en la ciudad y en la generación de nuevas opciones también para todos los tunjanos. Es una problemática, si bien es cierto, y no la desconocemos, también es cierto que hemos venido trabajando para articularnos con todos los gremios. Aquí desde el día 1 de la administración hemos trabajado de manera articulada con absolutamente todos los gremios, socializando las medidas, recibiendo insumo de parte de cada uno de estos y tratando de tomar medidas que beneficien a la mayoría de los tunjanos. Por supuesto que habrá unos que no estén inconformes o que estén inconformes con algunas medidas restrictivas, pero también es cierto que hoy, como lo mencionaba la doctora Lucy, pues Tunja sigue siendo una de las capitales con menor tasa de mortalidad y esto a su vez nos tiene que llevar a que, como lo ha definido el alcalde Alejandro Fúneme, el mes de febrero sea el mes de la reactivación económica estable en la ciudad y que en adelante podamos seguir desarrollando ese derrotero de estrategias que tenemos para que todos los sectores y en articulación con todos los gremios podamos empezar nuevamente a recuperar esos 5 puntos que hemos perdido durante estos 11 meses en términos de desempleo en la ciudad y que también podamos empezar a desplegar esas acciones que nos permitan atraer inversión a la ciudad, trabajar por un mejor ecosistema de emprendimiento en la ciudad y acompañar a esas empresas que se encuentran en una etapa mediana y que por supuesto también generan empleo en la ciudad. Uno de los aspectos que preocupa muchísimo al sector formal de la economía es, por ejemplo, el de los arriendos, el de los servicios públicos, el de los impuestos. Es decir, la gente, ahora comenzando ya pasadas las fiestas y ahora sí con la realidad de frente para afrontar todas estas situaciones, obviamente hay que recuperar primero el empleo, diría uno que es lo más importante, pero también hay que recuperar la capacidad económica de la gente, pero esta también en razón a costos como los servicios públicos. La gente se queja mucho de que sigue recibiendo
sin haber usado los servicios, sin haber consumido, las tarifas no se han modificado, en fin, todas estas cosas. ¿Se ha coordinado también con las empresas de servicios públicos estos aspectos? ¿Cómo ha sido? Y el comité intergremial, ¿cómo ha actuado en esto? ¿Cómo nos hemos integrado en esto para tratar de solucionar las cosas? Sí, Pedro, esta fue, digamos que una de las principales novedades que teníamos de parte de los diferentes sectores. Obviamente hay una Sí, carga operativa con unos costos fijos bastante altos, el temas de arriendos, de servicios, pues por supuesto, durante los 11 meses, casi que de los 11 meses, 7 han estado sin funcionamiento y en ese sentido los costos fijos pues, se constituyen obviamente en una dificultad para todos los empresarios en la ciudad. Con las empresas de servicios públicos, iniciando la pandemia hacia el mes de marzo, abril del año anterior, se hicieron unos acuerdos que además estaban regulados desde la superintendencia y estaban, por supuesto, articulados también con el gobierno nacional, en donde se daban una serie de beneficios para, no solamente para el sector comercial, sino en general para todos los tunjanos o todas las personas que contaran con este servicio y se establecieron una serie de beneficios. Hoy es importante mencionar que las tarifas que tenemos en términos de energía, en términos de acueducto alcantarillado, en términos de aseo, están completamente reguladas por la superintendencia. Nosotros hemos venido acompañando el proceso, incluso canalizando a través de la superintendencia algunas quejas que en su momento nos hicieron llegar. Y en ese sentido, tenemos que hablar que, por supuesto, aquí se trata de unos cargos básicos que el ciudadano o el establecimiento comercial percibe como cuando no estoy utilizando el servicio, todavía me sigue llegando un costo en la factura y son estos cargos básicos que normalmente llegan, se use o no se use el servicio. Y en ese sentido, tendremos que revisar si se están presentando algunas novedades. No las hemos vuelto a revisar, hemos venido, perdón, a recibir, hemos recibido algunos insumos, como menciono, y algunas solicitudes del gremio del comercio y esperamos que en las próximas semanas, en articulación con las mismas empresas de servicios públicos, revisemos qué podemos hacer puntualmente en algunos sectores que han sido los más afectados. Restaurantes, hoteles, gastrobares, algunos establecimientos comerciales dedicados a la industria del entretenimiento, básicamente empresas de turismo. Estos son los sectores que han sido más afectados durante los 11 meses de pandemia y estamos revisando con las empresas de servicios públicos qué podemos hacer y que se encuentre dentro del marco normativo regulado por la superintendencia y que nos permita poder entregarle a estos usuarios alguna noticia importante que les ayude en este momento a alivianar las cargas de los costos de operación. la principal preocupación de los sectores más afectados, el sector hotelero, el sector de restaurantes, de bares y gastrobares, ¿qué expectativa tienen? ¿Cómo van a ser los horarios? ¿Se va a restablecer? Los bares fueron los primeros que cerraron y los últimos que van a abrir. Esta actividad, ¿cómo va a ser reglamentada? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con las medidas restrictivas? ¿Cómo las ven ustedes? Yo no sé si analicémoslas desde todos los puntos de vista. Analicemos lo de las medidas, el futuro del asunto. Lo que pasó, ya ¿qué le hacemos? Pero lo que viene sí es importante porque de ahí depende la confianza para la recuperación de este año. Terminemos con usted, doctor Wilson, seguimos con usted, doctor Vicente Aníbal, y desde la parte del manejo propiamente de la salud pública. Entonces, ¿qué va a pasar con las medidas de aquí en adelante? Bueno, Pedro, ese es un importante tema y es que definitivamente el panorama que nosotros tenemos en este momento en la retina es de reactivación económica. Si bien es cierto, seguimos atravesando por una dificultad no solamente en Tunja, sino en el mundo entero por causa de la pandemia, también debemos tener en la retina que iniciamos un nuevo año, luego ya de 11 meses de emergencia, debemos, por supuesto, empezar a desplegar unas medidas que en la medida de lo posible también puedan ser menos restrictivas y que nos permitan recuperar
esos 1.800 establecimientos que se han cerrado, esos casi 5.000 empleos que hoy Tunja ha perdido, en realidad ha perdido 8.000 y se han podido recuperar 3.000. Y hay un tema muy importante, Pedro, y es que la economía de la ciudad en una gran proporción depende de los estudiantes. Recordemos que Tunja tiene casi 100.000 estudiantes entre primaria, secundaria y universidades. De universidades tenemos casi 40.000 estudiantes que son foráneos y que por supuesto le generan a la ciudad una inyección económica muy importante. Cerca de 40.000 millones de pesos circulan en la ciudad por inversión y por gasto de estos estudiantes o este grupo poblacional. Y en la medida en que nosotros logremos generar nuevamente esa confianza, recuperar esa cotidianidad y no dejar de lado, por supuesto, todas las normas, todos los protocolos de bioseguridad, el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos y lo demás, esta es la importante medida que nos permite realmente tener una reactivación más rápido. Lo que nosotros estamos visualizando es que para el mes de marzo pudiéramos tener ya una normalidad, entre comillas, en términos de presencialidad, no solamente en el sector de estudiantes, sino en general en todos los sectores productivos de la ciudad, y que esto haga que se puedan recuperar esos empleos que se han perdido en restaurantes, que el transporte se pueda dinamizar, que el comercio en general, los arriendos ha sido también un sector que ha estado bastante golpeado en la ciudad. Y el mensaje es en términos de reactivación económica, pero en términos de reactivación económica gradual y segura, de tal manera que podamos recuperar esa confianza y que haya un compromiso de parte de la ciudadanía, de parte del sector productivo y por supuesto de parte del sector público, para que sumemos esfuerzos y el autocuidado nos permita tener esa reactivación económica esperada, para que máximo al mes de junio o antes, si la situación de salud así nos lo permite, podamos tener una tasa de desempleo por lo menos igual a la que teníamos en el mes de febrero del año inmediatamente anterior, cercana al 14%, y esto nos dejaría en términos de tasa de desempleo nacional casi que en la media nacional, empezando a articular algunas acciones que tenemos, como menciono, de inversión en temas de Fondo Emprender para seguir apoyando el ecosistema de emprendimiento, generar casi 500 empleos, desplegar algunas acciones que tenemos también en términos de infraestructura con 18 grandes proyectos para la ciudad que van a generar más de 5.000 empleos y, por supuesto, seguir apoyando a esas empresas locales y que de alguna manera también llegan a establecerse en la ciudad y que nos ayudan en esta crisis económica que no solamente afronta la ciudad de Tunja, sino que es un mal que estamos viviendo a nivel mundial.